Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Salud, mis amados hermanos. Bienvenidos a este nuevo tiempo y a esta nueva semana. Aquí en el espacio de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Un saludo muy pero muy especial para todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, quienes fielmente semana tras semana nos acompañan en este tiempo, una hora de compartir este estudio, recordando nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien. Veníamos considerando las semanas anteriores, vimos dos temas muy importantes y muchísimas gracias por sus mensajes y además por sus testimonios, que es lo que realmente nos edifica. La semana número 1 vimos toda la semana el contexto de la importancia de la sanidad divina. Por favor, no se pierda ese mensaje. Si alguno de ustedes nos acompaña por primera vez y no estuvo allí, por favor vaya aquí en este canal Radio Génesis 128 o en Israel Casa Integral y encontrarás todos los programas anteriores previamente grabados, obviamente, y los puedes estudiar en su contenido. La segunda semana hablamos de la importancia del tema sanidad interior. La verdad que nunca esperé o no podía siquiera imaginarme que el tema de sanidad interior causara tanto impacto y diera tan excelente resultado en el corazón de todos y cada uno de ustedes. Los comentarios y mensajes que he recibido tenían que ver justamente con alucir al tema en el sentido de que todos en algún momento habíamos pensado por qué razón, si estamos en la palabra, estudiamos la palabra, amamos la palabra, vivimos la palabra, ¿por qué aún todavía guardamos en nuestros corazones celos, envidias, contiendas, heridas a lo largo de nuestra vida? Y este tema de sanidad interior fue una semana, algunos hermanos me sugirieron que continuáramos trabajando en el tema unas 2 semanas más, y creo que lo podríamos hacer incluso por un año más, puesto que hay mucho tema que tratar. Pero una semana para introducir el tema, llegando a una conclusión básica. Amar la palabra en obediencia, oír la palabra, guardar la palabra, cumplir la palabra. Esto es obedecer. Cuando estamos en obediencia a la palabra, a nuestro amado Hashem, entonces consecuentemente todas las bendiciones que el Eterno tiene preparadas vendrán sobre nosotros. Pero fundamentalmente para lograr el tema de sanidad interior y realmente tener la mente de Mashiach y verdaderamente conocer la verdad y ser libres, como dice el libro de Mateo en el capítulo 6, indudablemente tenemos que aprender a orar. Enséñanos a orar, decían los discípulos. Y el Eterno les dijo: cuando oren, entren en lo privado, en la intimidad con Hashem. No con vanas repeticiones, no con repetir y repetir y repetir palabras. Es un diálogo, es una comunicación que sale de lo profundo de nuestro corazón. Y en esa comunicación, evidentemente, hablando a Mashiach, le decimos: enséñanos a perdonar. Perdonar es algo que debemos aprender. Debemos aprender que cada ser humano tiene una actitud, un comportamiento, un carácter, una manera de pensar. Cuando vivimos en naciones como en el caso nuestro en América, que somos parte de una sociedad multicultural, obviamente en su gran mayoría americanos, pues esta es su tierra, americanos,
como diría alguien, los gringos. La comunidad americana, y en la comunidad americana hay gentes extraordinariamente maravillosas, especiales, cordiales, amables, a personas que aman la palabra. Y ahora que he ido conociendo con el paso de los años esta cultura americana, pues también he encontrado que aunque muchos de ellos son perfeccionistas, puntuales, exigentes, laboriosos, muy organizados en muchas áreas, también me encuentro que hay dificultades como todo, adversidades, contrariedades, indisposiciones, personas de todos los sentidos. Es decir, que ningún ser humano, independiente de la cultura que sea, por muy moralista, por muy ritualista, si lo puedo decir en el sentido de las culturas como las culturas orientales, que practican tantos rituales y tantas cosas, todos tenemos emociones, sentimientos, y todas estas cosas juntas hacen que nuestra sanidad interior se vea afectada por los intereses económicos, por la política, por la cultura, por las formas y maneras de pensar. Entonces, mis amados, pensando en todo este tema que he compartido de las semanas anteriores, vino a mi corazón una pregunta, y esta pregunta la voy a colocar, por favor. Aquí está esta pregunta en el chat. Ustedes quienes ya están aquí en el chat para esta nueva semana y para el tema de esta semana, por favor contésteme aquí mismo, por escrito, ahora mismo. La pregunta es muy sencilla. ¿Quiénes de ustedes han leído con detenimiento? Han leído con detenimiento el libro Cantar de los Cantares. Maravilloso libro, El Cantar de los Cantares. Entonces, este tema vino a mi corazón porque hablando con algunas personas adultas, amigos, me decían, ¿por qué hay personas o parejas que utilizan ciertos términos afectivos, amorosos, que parecen incluso un poco sensuales? Y incluso, algunos me decían, incluso como expresiones hasta un poco pasadas, como eróticas, decía alguien. ¿Y cuál es el pecado? Pregunté, ¿cuál es el problema? Porque si leemos el Cantar de los Cantares, este libro maravilloso, aludido al rey Salomón, pues es un libro poético, es un libro amoroso, afectivo, muy, muy sensual además. Entonces, por eso pregunto, ¿quiénes han leído el libro Cantar de los Cantares? Si dentro de todos los hermanos que tenemos hoy aquí en el chat, hay 2 o 3 que lo han leído, amén. Si hay 100, amén. Pero si de pronto no hay quienes sí han leído, y por favor repito, no que hayan leído algunos versos, no, que hayan leído el libro completamente. Si no estamos todos y no lo hemos leído todos, entonces vamos a hacer el ejercicio en esta semana. Vamos a estar hablando del Cantar de los Cantares. Las palabras que brotan del corazón del esposo, las palabras que brotan del corazón de la esposa, la sensualidad de la palabra a la luz de la Biblia, del Tanaj, porque recordemos y hagamos el recordatorio inmediatamente, que nuestra Biblia, el Tanaj, el primer contexto de nuestra Biblia que conocemos como Tanaj, y recordemos que el Tanaj es un acrónimo hebreo. Tanaj es un acrónimo hebreo que está representado por los Ketuvim, los Nevi'im y la Torá, o mejor en el sentido desde la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. La Torá es ese manual de instrucciones, nuestra guía, nuestro manual, nuestros preceptos, lo que conocemos como Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en hebreo Torá. Ahora posteriormente tenemos los Nevi'im, que hace referencia a los libros proféticos, y dentro de estos libros proféticos 8 libros para los profetas menores, para los profetas mayores. Posteriormente tenemos los Ketuvim, que son los escritos que representan el complemento del Tanaj, y allí encontraremos libros como Salmos, Proverbios, y en especial este libro, el Cantar de los Cantares. Entonces, haciendo una pequeña descripción del contexto, resumamos. Y esto ya lo he enseñado en otros programas anteriores, pero vamos a hacer un resumen en la introducción de nuestro programa. Los primeros 5 libros de nuestra Biblia son los libros que conforman
el Pentateuco en griego, la Torá en hebreo. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es decir, Bereshit, Shemot, Bamidbar, Vayikrat y Devarim. Posteriormente tenemos lo que conocemos como los libros históricos, que son 12 libros. Seguidamente tenemos nuevamente 5 libros, que son los libros poéticos. Seguidamente tenemos los profetas repartidos en 5 libros y los profetas menores en 12 libros. Ahora, ¿por qué es importante mencionar estos aspectos? Porque dentro de los libros poéticos, los 5 libros poéticos, y escriba, por favor, tome nota, anotación, libros, cuadernos, papel, lápiz, Biblia y un espíritu que nos permita discernir esta palabra. El primer libro poético es el libro de Job. Igual pregunto, ¿cuántos de ustedes han tomado el tiempo de hacer una lectura en detalle, minuciosa, del libro de Job? El libro de Job incluso se dice que es el libro más antiguo verdaderamente en la Biblia. Esto es muy importante que lo tenga presente. Pero los libros bíblicos no vienen incorporados o clasificados en un orden cronológico, de tal manera que tienen una ordenanza como la estoy mencionando ahora. Estos libros poéticos, empezamos con el libro de Job, seguidamente viene los libros sapienciales, como también se le conocen, o sea, sabiduría, cuáles son el libro de los Salmos, Teilín, y el libro de Proverbios. Luego el número 4 es el libro de Eclesiastés, que es un libro maravillosamente extraordinario. Por favor, les recomiendo, si no has leído el libro de Eclesiastés, tómate el tiempo de hacer la lectura de este maravilloso libro. Es que, ¿qué libro de la Biblia no es maravilloso, por favor? ¿Qué libro tú puedes decir, he leído este libro y la verdad, como que no me identifico? Todos son extraordinarios. Job, Salmos, Proverbios, libro de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Y el número 5 es justamente el libro Cantar de los Cantares. Este libro de Cantar de los Cantares en hebreo se conoce como Shir HaShirim, que significa el canto sobre los otros cantos. Shir, así como menciono la palabra S-H-I-R, Hashirim, H-A-S-H-I-R-I-M en hebreo, Hashirim, y su significado en nuestro castellano es el canto sobre los cantos, conocido también como el Cantar de los Cantares. También se le ha dado también como nombre en una versión, en otra versión se le ha conocido como la canción por excelencia. Y en el castellano, como lo conocemos nosotros, Cantar de los Cantares, y este nombre en sí es un superlativo, o sea que se trata del más hermoso de todos los cánticos que existieron. En latín, miren lo interesante, en latín se escribe Canticum Canticorum, Cántico Canticorum, que traducido es Cantar de los Cantares. ¿Quién es su autor? El autor en principio, y así ha sido considerado hasta nuestros días, el rey Salomón, descrito en el inicio del libro del Cantar de los Cantares, como es Cantares 1.1, que ya vamos a dar lectura. La fecha en que se considera la escritura de este libro es entre el 971 y el 965 antes de Machía, esto es, al principio del reinado de David. Nada es más apropiado a Adonai que el amor. El amor, el amor. Esta es una poesía de amor. Por favor, téngalo presente. El libro Cantar de los Cantares es una poesía de amor. Y es tan interesante, mis amados hermanos, cuando dimos la enseñanza respecto del canon de la Biblia, que les sugiero, si no vio esa enseñanza, por favor, aquí mismo en este canal, ubíquelo, canon bíblico, una semana maravillosa en la que hablamos de la estructura, cómo se establecieron los libros, la distribución del Tanakh, el Brit Hadasha, la distribución de los libros deuterocanónicos, apócrifos, como también se conocen, por qué no aparecen en las versiones versiones del segundo nivel, por qué sí aparecen en el primer nivel y en el segundo nivel no, etcétera. Todo esto son preguntas muy importantes, ya están resueltas en el nivel del canon bíblico. Pero para mencionar que cuando
las personas encargadas de clasificar los libros que conocemos hoy en nuestra Biblia, los 66 libros que tenemos hoy en las versiones tradicionales, más los libros deuterocanónicos que no clasificaron en este canon bíblico, pues es importante recordar que estos hombres que prepararon esta clasificación pretendían, así como pretendieron eliminar a Apocalipsis, pretendieron eliminar otros libros, pues también pretendieron eliminar justamente el libro Cantar de los Cantares. Porque cuando ellos leían las palabras que se utilizan en esta literatura, en esta poesía, consideraban que eran palabras extremadamente eróticas, es la palabra correcta, que eran en sí eróticas en la manera como describe su contenido. Y por un momento, repito, se consideró que este texto no podría tener cabida en una escritura santa. Sin embargo, Hashem y utilizó a alguien para que dijera, no, un momento, esto es palabras del rey Salomón y es un libro totalmente poético y por eso lo tenemos en nuestras manos. Pero por lo mismo tenemos que leerlo. Vamos a leer partes del primer capítulo para hacer mención a lo que estoy compartiendo ahora. Dice, Cantar de los Cantares de Salomón. Acompáñeme, Cantares capítulo 1, verso 1. En el título inicial dice, La esposa y las hijas de Jerusalén. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y nos gozaremos en ti. Nos acordaremos de tus amores, más que del vino, con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las villas y mi villa, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú aquí, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde sostentas al mediodía, pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Verso 9. La esposa y el esposo. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimos de flores de aleña en las viñas de Engadí es para mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella, tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipres los artesonados. Yo soy la rosa de Charón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es la miga entre las doncellas. Aquí estamos viendo la lectura, escuchando, perdón, la lectura de un poema de amor, de un poema con un lenguaje absolutamente enriquecido en metáfora, en comparación, que para entenderlo y para leerlo con la pasión y la dulzura de esta palabra, empezamos a comprender cómo el lenguaje y la manera de expresar es un cántico de hermosura, un cántico de alusión, un cántico de pasión, un cántico de amor. Es un canto en una poesía lírica absolutamente hebrea y por eso necesitamos estudiarla. Este libro es una égloga pastoril
composición poética que celebra la vida campestre y la adopta en una forma de diálogo. El hebreo es una lengua de pocas palabras. El estilo de hablar de aquel tiempo es tan diferente al actual que por eso las comparaciones que se hacen en este libro en principio nos parecieran como de mal gusto o tal vez incluso sin sentido. Ejemplo, cuando compara el cuello a una torre o a los dientes al rebaño de las ovejas, nos parecen comparaciones un poco toscas, mas para ello designaban el primor, la gentileza y la gracia. Es interesante que cuando vamos a hacer un análisis de los textos escritos en el libro de Cantares, vamos a ver cómo se ha clasificado un estudio propiamente repartido en 4 secciones. Cómo interpretar adecuadamente el libro Cantar de los Cantares. Voy a mencionar algunas cosas básicas. Recuerden que hoy es nuestro día de introducción, así es que vamos mencionando las básicas, las cosas elementales y vamos profundizando. Número 1. Interpretación alegórica. No da valor a lo que el autor dice literalmente, sino que a la interpretación que el autor quiere presentar. Este método ignora el significado histórico y gramatical del texto. Quienes usan este método ignoran por completo la relación real que existe del amor entre un hombre y una mujer y lo elevan a un plano absoluta y meramente espiritual. Muy importante que tengamos presente esto. Pensemos que el lenguaje que se está utilizando en algunas de las ocasiones pareciera ser, repito, y es lo que contextualmente se dice, es un lenguaje muy erótico. Y así lo pensaron las personas encargadas de clasificar estos textos. Pero sin embargo, al hacer alegoría a esos escritos y considerar el primer modelo de interpretación alegórica, vemos que todo lo que está escrito no se puede comprender en el sentido humano, en el sentido de una relación afectiva hombre-mujer, sino en un sentido completamente de carácter espiritual. Es decir, nosotros, la Keilah, somos la esposa, la novia, y nuestro amado Mashiach, el esposo, el novio. Y cuando entendemos el contexto alegórico y el sentido espiritual, entonces el romance del libro de Cantar de los Cantares adquiere ese valor fundamental, poético, tan maravilloso. Ahora, no sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos, son lectores o amantes de la poesía. Y no solamente la poesía bíblica en el libro de Cantares, me refiero a la poesía en el contexto general, en el contexto del castellano, por ejemplo, cuando leemos a tantos poetas y sus expresiones son tan alusivas a la naturaleza, al entorno, a las estrellas, a la luna, al paisaje, a los aromas, a las plantas y toda esta comparativa que tenemos en los poemas, pues la vamos a ver reflejada en muchos de los textos bíblicos. Es que sin ir muy lejos, y permítanme si puedo hacer reflexión al Salmo 23, que es tan popular, un salmo que tanto conocemos. Pues el Salmo 23 tiene un poco de esta alegoría y nos dice: Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Hashem moraré por largos días. Vemos cómo estos textos de los salmos, que es un salmo escrito por David, al igual que el libro de Cantares por Salomón, pues tienen esa misma línea poética y esa misma línea comparativa del entorno de la naturaleza.
La segunda manera, como vamos a hacer un análisis al libro de Cantares, es haciendo una interpretación tipológica. Recuerden, la primera es una interpretación alegórica en el sentido de que la comparación tiene que ver en el espíritu. La interpretación tipológica nos habla de reconocer los hechos como reales y los une con un evento que haya sucedido desde los tiempos anteriores y que anticipa de hecho que van a ocurrir nuevamente en los tiempos venideros. Es una tipología. Cuando nosotros mencionábamos, por ejemplo, Abraham, recuerden el encuentro de Abraham con Melquisedec, o recuerden el momento de Abraham en el encinar de Manré, y decíamos en el Parachá, cuando estudiamos estos Parachá, recordemos que mencionamos el momento en el que Mashiach se hace presente, se presenta directamente, vívidamente frente a Abraham, y ese momento, esa identidad tipológica del momento, sucedió y sucederá. Entonces, el Cantar de los Cantares, como lo hemos mencionado, es una descripción absolutamente clara, precisa, de la boda, de una ketubá, de un matrimonio que existe entre Mashiach y su pueblo, la Keilah. De una manera muy particular, la novia sulamita representa al creyente individual más que a la iglesia en general. Esta interpretación es más popular, es como la interpretación más común que conocemos y que típicamente, tipológicamente, repito, consideramos para el libro Cantar de los Cantares. Muy interesante. Así es que vamos a nuestra interpretación número 3. La interpretación número 3 es una interpretación dramática. Escríbalo por favor así en sus notas. Primer tipo de interpretación, una interpretación alegórica que tiene que ver con el espíritu. Segundo tipo de interpretación, una interpretación tipológica que nos muestra hechos que han acontecido y que han de acontecer, haciendo una comparación de lo que pasó y de lo que va a pasar. Y por supuesto vamos a la interpretación número 3 y nos habla de el libreto que estamos leyendo es como un texto, un documento de un actor que está preparado para una obra de teatro representativa y tiene las notas, tiene los apuntes, tiene las palabras que debe pronunciar, y si es vamos a pensar que es como en la ópera, el hombre, la mujer que van a hacer la interpretación del canto, no solamente lo actúan, sino que además lo cantan conforme al escrito. Entonces, vemos que en este tipo de interpretación dramática hay una progresión directa entre el relato y la manera como está escrito, es decir, de quién está hablando, lo asume como una identidad. Cuando nosotros leemos el libro de Cantares, pues de hecho no lo leemos como diríamos, como la lectura de un libro común y corriente, ¿verdad? Como que tú lees el libro de Mateo o el libro de Corintios, y no lo lees de manera cantada. Pero salmos, proverbios y cantares son cánticos, por lo tanto, repito, se leerán y se cantarán debidamente. Esta es la representación dramática en el sentido como el dramaturgo. Y estos personajes o estas lecturas las hacemos como escenas, como si las representáramos, repito, cuando no la podemos dramatizar, entonces tenemos que entonarla con los cánticos y darle vida a través de las palabras. Tal vez, bueno, yo no soy un experto en la poesía, pero de hecho, ahora que recuerdo de poemas, mi nación originalmente es Colombia, y para mis amados hermanos de Colombia, que sé que hay muchos amigos, hermanos colombianos, que nos acompañan permanentemente en este programa, pues hay familias de diferentes regiones de Colombia, en la costa, en Antioquia, en los llanos orientales, en el Valle del Cauca, en las áreas de Cundinamarca, bueno, de todas partes en Colombia. Pues desde muy niño realmente sí fui muy asiduo seguidor
de la cultura del llano. Soy un apasionado con el arpa, la música llanera, desde muy niño, me encantó la letra, la música, los ritmos del llano y tuve muchísima cercanía con muchos de los artistas de este tipo de género musical. Hoy por hoy tenemos a un gran número de hermanos, intérpretes de música llanera, que cantan la voz del llano, que cantan canciones de la palabra, con la Biblia, con los textos bíblicos, y hacen incluso el contrapunteo y todo esto de la poesía llanera, maravilloso y me deleito cuando los escucho. Estamos hablando de hermanos en el nivel 2, espero y supongo que ya deben haber hermanos poetas cantando música, poemas llaneros en Torá. Espero que sí. Si conoces de alguno, por favor, déjemelo saber para hacerle una invitación y traerlo a nuestro programa de Emet, la verdad, a través de Torá, que me encantaría poder tener una entrevista con algunos de ellos. Entonces, este punto poético, recuerdo, hablando de esta interpretación de música folclórica de nuestros países, pues desde niño participé en concursos de poesía y siempre que participé en concursos de poesía, pues no era muy práctico en hacer poesía literaria, poesía, digamos, de nuestro idioma castellano, no, participaba siempre con poemas del folclore y de la cultura llanera, los poemas llaneros que por demás son hermosos. No me van a decir, pastor, por favor, declámenos un poema, ahora no. Pero tal vez sí podemos tratar de hacerlo algo con, con el libro de Cantares. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides se enciernen, dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de las escarpadas parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya. Hermoso tu aspecto, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios, hasta que apunte el día. Huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo, o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Entonces, veamos la dulzura de esta palabra. Y para algunos probablemente dirán, bueno, es la primera vez que yo escucho algo que tenga que ver con poesía y con poesía tan sensual en la Biblia. Pues aquí la vamos a tener. Vamos al punto número 4. Punto número 4. La interpretación literal o la interpretación natural. Esta es una colección de poemas que habla de los sentimientos, deseos, esperanzas, pasiones y temores de jóvenes enamorados. ¿Saben? Quisiera darles una recomendación a los esposos, varones K2, y a mis amadas hermanas, mujeres con simiente de unción, de que lean en detenimiento, con mucho detenimiento, Cantar de los Cantares. Porque si tú no eres un hombre amoroso, afectivo, dulce en tu palabra para hablar, porque no te salen palabras de tu boca para decirle, amada mía, amado mío, esposa mía, dulzura de la mañana, lirio de los valles, rosa de Charol. Si no tienes en tu vocabulario palabras bonitas, dulces, hermosas para tu amado o tu amada, esta es una muy buena práctica, leer Cantar de los Cantares. Y cuando tu esposa me dice, vea, ¿y de dónde está sacando esas palabras como tan bonitas? ¿Usted con quién es que anda? Entonces tú le puedes decir, amada mía, estoy andando
con el libro Cantar de los Cantares. Ven, amada mía, escúchame, amada mía. ¿Ven? Ya empezamos a ser poetas, qué interesante. Entonces, desde el libro de Berechit, desde Génesis, las bodas del Cordero están allí presentes hasta el tiempo de Apocalipsis. Y dentro de todo este contexto hablamos de la intimidad, de la sexualidad humana. Es un regalo que Adonai nos ha entregado y es un regalo que tiene un nivel kadosh, la kedushá, la santidad. El libro de Cantares habla precisamente de este regalo de la intimidad en una pareja. ¿Para qué? Para que celebremos esa intimidad con el gozo, con la pasión, con la entrega, con la pureza del amor y con la dignidad de lo que representa ese privilegio que Adonai nos ha entregado al varón y a la mujer, a la varona, de poder tener esa intimidad. Recuerden que en la intimidad de un hombre, siempre la intimidad de un hombre y de una mujer será una intimidad de tres. Pastor, ¿de qué está hablando? Eso no me parece correcto, pastor, que esté hablando que en una intimidad tienen que ser tres. No, no estoy hablando de cosas del mundo ni perversiones del mundo, por favor. Esa mentalidad no. Estoy hablando de que en la relación íntima de un hombre y una mujer está siempre la presencia de nuestro amado Hashem, la presencia del Ruach HaKodesh. En esta semana, hace unos días, en la parashá de la semana, hablamos de la importancia de la palabra Adam. Y la palabra Adam dijimos que que corresponde a Aleph, que corresponde a Hashem, Adonai, y Dam, que corresponde a la palabra sangre. Entonces, en la intimidad de una pareja está la sangre, es decir, el gen del varón, los genes de la mujer, la sangre que producen los cromosomas, el espermatozoide, el óvulo, que es lo material que el hombre entrega, y la presencia de Hashem que producen la vida. Por eso Berechit capítulo 1, verso 28 es tan importante. Y nos bendijo Adonai y nos dijo a Roberto y Pili, los bendigo con la verajá y les digo que sean bendecidos, que sean ustedes multiplicados, que llenen la tierra, que la sojuzguen, que tienen autoridad, que se multipliquen y tengan gobierno sobre todo animal que se desplace sobre la tierra o que esté sobre los aires o en los mares. Y esa palabra de Berechit 1:28 establece que la intimidad sexual, la intimidad del varón, es un regalo que Adonai nos entrega para que lo vivamos con dignidad y con pureza delante de Hashem. Así es que, mis amados hermanos, vamos a hacer nuestra primera pausa. Regresamos en unos segundos a este tema apasionantemente importante en la vida de cada uno de nosotros, varón y mujer. La intimidad y el lenguaje kadosh, el lenguaje íntimo, a través del poema Cantar de los Cantares. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Por favor, no olviden vincularse con Israel Casa Integral. Muy sencillo, a través de las redes sociales, participa por la línea de WhatsApp, participa a través del Messenger, participa aquí a través de YouTube, toda la programación. Cuando eres parte integral de Israel Casa Integral y empiezas a desarrollar tus estudios en los módulos, simplemente te vinculas, te inscribes, haces una registración, no tiene ningún costo, solamente una registración formal para saber que eres parte de los módulos. Pues
debido a que vas a recibir una certificación. Cada vez que avances con tus módulos, certificaremos tu capacitación en cada uno de los temas que estamos tratando. Entonces, bienvenidos todos a Israel Casa Integral. Nuestro propósito es la enseñanza y nuestro propósito es la unidad en familia, el Ejad. Muy bien. Este libro, Cantar de los Cantares, lo vamos a compartir en la semana y presenta este libro una división, si puedo usar esa palabra técnica. Vamos a repartirlo por grupos, de acuerdo a cada uno de los capítulos. Del capítulo 1 del libro Cantar de los Cantares, del capítulo 1 hasta el capítulo 2, y el verso 7, el libro del Cantar de los Cantares, se da comienzo a lo que se llama un amor inicial, un principio de amor. Este es el punto. Ahora, a partir del capítulo 2, verso 8, hasta el capítulo 3, verso 5, encontramos un tipo de amor vacilante. Pastor, explíqueme eso, porque eso de vacilar no me parece. Ya lo vamos a ver cuando leamos los textos. Por favor, haga su tarea en casa, léalos. Del capítulo 2, verso 8 al capítulo 3, verso 5, y miraremos qué tiene que ver ese amor vacilante en el sentido del cortejo. Allí vamos a ver lo que significa cortejar específicamente. Luego, del capítulo 3, verso 6 al capítulo 5, verso 1, encontramos un tipo de amor creciente, el amor que crece. Ese amor que crece tiene que ver con una ceremonia, con una ketubá, es decir, que ya estamos en otro nivel, un nivel de pacto. Ahora, vamos al capítulo 5, verso 2, hasta el capítulo 8, verso 4, y allí veremos un amor de transformación. Un amor de transformación tiene que ver con la convivencia. Y si usted lo está notando, estas son las etapas de la vida. Estas son las etapas que tenemos como pareja. En el capítulo 1 vemos el amor inicial, es decir, el amor en el que se calcula. Vamos a calcular, vamos a establecer esa relación y todo lo calculamos. Cuando nos vemos, dónde nos vemos, cuando nos reunimos, de qué hablamos, cómo nos comportamos. Somos una maravilla en el primer nivel. En ese nivel que calculamos todo es bonito, tu sonrisa es bella, tus ojos son hermosos, te ves mal, aun cuando estés sin bañar y despeinado o despeinada, te ves muy bien. Todo está fríamente calculado. Pero cuando vamos al capítulo 5 y el capítulo 8 ya todo es transformación. Aquí ya tenemos algunos cambios, aquí ya hay otro pensamiento, aquí ya tenemos otro nivel, aquí ya tenemos que aplomarnos en muchas áreas y ya estamos transformados. Es decir, que ahora aprenderemos realmente a convivir, porque no es fácil la cercanía de un hombre y una mujer por primera vez, acercarse al cortejo, a la ceremonia, hasta llegar al tiempo maravilloso de la convivencia. Ahora bien, del capítulo 8, verso 5 al capítulo 8, verso 14, tenemos el amor maduro, es decir, ya una consumación, un amor maduro. Saben, uno de los grandes problemas en nuestra sociedad, en la sociedad en general, hoy por hoy, es precisamente la inmadurez en el matrimonio. Muchas personas van a una relación matrimonial sin ninguna preparación, sin ninguna realidad, sin ninguna motivación distinta que no sea el interés social, económico, político, académico, laboral, otras cosas, menos el amor. En principio, intereses. Interés, ¿cuánto vale este? Si alguien por allí. El verdadero amor, la verdadera relación, la verdadera intimidad, no está pendiente de un asunto de carácter económico, cuánto tienes, cuánto vales. El amor. Y el amor pasa por tantas etapas difíciles que nos maduran, etapas hermosas que nos dan madurez, etapas de adversidad que nos ponen a prueba. Y en cada una de estas etapas aprendemos el verdadero amor. Probablemente, si lo vemos a la luz del Cantar de los Cantares, muchos de nosotros creímos habernos casado enamorados.
y enamorados, como diría alguien, enamorados locamente. Sí, correcto, locamente. Porque si nos enamoramos locamente, eso significa que no tenemos sentido, no tenemos dirección, no tenemos madurez. Un enamoramiento loco es un gravísimo error. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Pero cómo así? Entonces, ¿cómo puede uno casarse? Uno puede casarse, claro que sí, con un gran sentimiento afectivo. La otra persona me simpatiza, me agrada, me gusta, tiene detalles hermosos, pero de ahí a que yo esté enamorado, el verdadero amor lo vamos a encontrar, el verdadero amor lo vamos a encontrar después del capítulo 5 hasta el capítulo 8. Es decir, en la convivencia, en la diferencia, en la unidad y en la madurez entenderemos el verdadero amor. Podría dar un testimonio personal sobre el tema del amor verdadero. Y lo digo por testimonio personal, con gratitud a mi amado Hashem en la vida de mis amados padres, mi padre Miguel y mi madre Licinia. Mi padre falleció hace algún tiempo. Conocí a un padre amoroso a su manera, no escuchaba de él estas palabras de cantares. Realmente creo que, yo no sé si alguna vez o tal vez nunca que yo recuerde, escuché a papá las palabras bonitas, amada mía, esposa mía, esas palabras dulces, tal vez no. Pero encontré a un padre, sí, responsable en su hogar, 100%, fiel en su hogar, 100%, honesto, transparente, digno de su hogar, 100%. No encontré esa parte, repito, que menciona Cantar de los Cantares. Ese vocabulario dulce, afectivo, tal vez no. Pero no por ello no es que mi padre no amara, por favor, amaba con tanta profundidad y de tal manera que era su manera de amar. Amén. Nunca leyó probablemente Cantar de los Cantares. Igual en mamá, aunque mami sí decía algunas cosas un poquito más cariñosas, o decía no, sí digo decía porque bueno, aunque ella está en vida, nunca escuchaba esas palabras afectivas. Pero cuando mi padre enfermó, en esa situación de la edad, de la enfermedad y de no poderse valer por sí mismo, encontrar a una esposa que lo asea, que lo baña, que lo cambia, que lo limpia, que lo acuesta, que le cambia su pijama, que le prepara su cama, etcétera. Esto es madurez. Esto es amor. Y estoy hablando de una esposa, cuanto más los hijos. Cuando los hijos hacen algo así por sus padres, cambiarlos en la honra, bañarlos, limpiarlos, asearlos. Por favor, el verdadero amor. Machía amó a su iglesia. Machía amó a Israel con tanto amor que su vida entregó por cada uno de nosotros. Entonces, de este capítulo 8, verso 5 al capítulo 8, verso 14, hablaremos entonces, repito, de la importancia de la madurez respecto del amor. Y esa es la distribución que tenemos para el libro de Cantar de los Cantares. Ahora bien, mencionamos que Salomón es el escritor de este libro. Y cuando hablamos de Salomón, recordemos que Salomón está haciendo el papel tipológicamente de el amado. Y aquí el amado tiene que ver con la palabra amante, ese hombre amoroso, el novio, el esposo, el rey. Y esta tipología que nos muestra Cantar de los Cantares, esta tipología nos enseña a quién. Muy bien, a nuestro amado Mashiach, a Yeshua HaMashiach, que es ese amado, que es ese rey, que es ese novio, que es ese esposo, y este es nuestra tipología en el libro del Cantar de los Cantares. El segundo aspecto que vamos a considerar aquí es la salumita. La salumita es precisamente la amada, la amante, la novia, la esposa, la amiga mía, la hermana mía. Y es un tipo precisamente de la Keilah, de la casa de Israel.
Las doncellas que se mencionan en estos textos, las doncellas de Jerusalén, son las amigas de la novia y se refiere tanto a Israel viviendo en la relación entre Mashiach y la Keila, y son siempre los acompañantes en la vida de esta comunidad. Es interesante cuando decía esta palabra de el varón y la varona, porque yo recuerdo que hace un tiempo, aquí en la ciudad en la que nosotros vivimos, salíamos con mi esposa, mi amada Pili. Nosotros tenemos 30 años de matrimonio. 30 años. Ha sido un tiempo breve, 30 años. El tiempo se ha pasado. No sabemos en qué momento pasaron 30 años. 3 preciosos hijos varones. Momentos difíciles, sí. Superados, sí. Gloria a Hashem. Pero algo hemos aprendido, o por lo menos en mi caso personal como varón. Siempre tengo palabras afectivas y dulces para mi esposa. Al igual que ella para mí. Siempre, siempre. Pero es interesante que tanto ella como yo, cuando salimos a algún lugar, cualquier lugar a donde quiera que vayamos, siempre vamos tomados de la mano. Siempre vamos tomados de la mano. Siempre. Lo hicimos desde nuestro primer día de nuestra comunicación como novios. Lo hicimos en nuestro primer día de nuestra comunicación como esposos, porque realmente no tuvimos noviazgo, fue una relación muy corta. Nosotros prácticamente no pasamos por un proceso de esos noviazgos de meses o de años, no. Nuestro noviazgo fue relativamente muy corto, un mes tal vez, algo así. Y dentro de ese mes nos vimos muy pocas veces. No fuimos de salir, de ir aquí, de ir allá, de esto, del otro, no. Nos conocimos, hablamos de matrimonio, nos presentamos con nuestros padres, presentamos nuestra propuesta de matrimonio, fue aceptada, recibimos la bendición de nuestros padres y entramos a nuestro vínculo matrimonial. Hasta nuestros días hoy nos tomamos de la mano, nos hablamos con palabras lindas como Cantar de los Cantares, y nuestros hijos son testigos de ese afecto. Nuestros hijos son testigos de ese amor. De hecho, gloria a mi Padre amado, que mis hijos tienen ese afecto maravilloso y cariñoso tanto para con ella como para conmigo. Recuerden, no lo vi un poco tal vez en mi vida con mis padres. No quise decir con ellos que no se amaran. Se amaron profundamente a su manera. Pero siento que les faltó esta parte tan bonita que es el lenguaje, ese lenguaje amoroso, ese lenguaje afectivo que tenemos que practicar. Y alguien nos preguntó alguna vez, ¿ustedes se conocen hace poco? ¿Son novios? Perdone, ¿por qué nos pregunta eso? Dije, es que me causó curiosidad verlos tomados de la mano casi a todo tiempo. No, mi querido amigo, nosotros tenemos 30 años de matrimonio. Perdón, disculpe, no sabía, es que pensé que eran de pronto una pareja que se habían conocido recientemente, porque pues es tan difícil ver a las parejas de años de matrimonios que se tomen de la mano, que se abracen, que se consientan, que piquito por acá, piquito por allá. ¿Qué me lo sería, pastor? Sí, señor. Es muy importante. Por lo tanto, Cantar de los Cantares nos va a enseñar durante este tiempo la importancia, el fundamento, repito, de tener este vocabulario afectivo, amoroso, dulce y apasionado. Así es que en este orden de ideas, mis amados, voy a hacer una mención ya para nuestro cierre en el día de hoy y retomar un poco la conclusión de nuestra jornada en los pocos minutos que nos quedan. Volvamos a repetir esto. La palabra hebrea que representa la Torá o los 5 libros del Pentateuco es Torá. Y están también allí relacionados los libros proféticos, como los Ketubim, y forma parte de ellos diversos géneros literarios. Dentro de todo el contexto del Tanakh hay libros narrativos, tenemos libros narrativos, libros históricos, por ejemplo, como Ruth 1, 2, como Crónicas, como Esdras, como Nehemías, como Esther. Son libros con un contenido histórico extraordinariamente importante. Pero también, repito, tenemos los libros proféticos, como el de Daniel, que es un libro profético.
Y también tenemos los libros poéticos. Dentro de esos libros poéticos tenemos Salmos, Cantar de los Cantares, Job, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Lamentaciones, a propósito, que no lo había mencionado en el principio. El libro de Lamentaciones también es un libro poético. En realidad, en los libros que hemos mencionado se mezclan entre sí. Muchas de las secciones de libros poéticos traen consigo contenidos históricos y comparativos que ya mencioné. Voy a tomar un texto del libro de Isaías. Por favor, acompáñeme ya en este cierre y en esta introducción. Al libro de Isaías en el capítulo 40, libro de Isaías en el capítulo 40, porque este es uno de los libros poéticos y uno de los libros, ¿cómo puedo llamar?, de las joyas de la literatura bíblica. Este contexto del libro de Isaías en el capítulo 40. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Elohim, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Adonai por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Adonai, enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y callado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Adonai y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Adonai ha hablado. La voz decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir, voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Adonai sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Adonai nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levantadla, no temas. Di a las ciudades de Judá, ven aquí al Dios de vuestro rey. He aquí que Adonai, el Adonai, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Léalo por favor todo el texto porque es una historia poética maravillosamente importante. Y repito, esto es de los libros de Isaías hasta el capítulo 55 que tenemos en este espacio, libros poéticos considerados, repito, de las joyas de la literatura, si puedo usar la palabra, de nuestra literatura bíblica. Ahora, tenemos libros narrativos que son muy proféticos. Por ejemplo, primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes se encuentran historias extraordinariamente importantes como es la historia de Elías y Eliseo. Y además se mencionan a otros profetas que al escudriñar sus vidas, su biografía, nos impresionan y nos dejan una gran enseñanza. Así es que la literatura poética que estamos viendo hoy a través de Cantar de los Cantares también se mezcla con algunos tipos de la literatura y es así como el libro de los Salmos, por ejemplo, está siendo considerado también como el libro sapiencial. Esa palabra sapiencial que viene del latín sapientia, que significa sabiduría, y está representado también como el libro de Job, el libro de Proverbios, Eclesiastés y algunos de los otros libros como los Salmos, y todos estos libros tienen un contenido profético y un contenido poético. Así es que mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer día de semana, Cantar de los Cantares, el tema de la intimidad en la pareja. Un tema apasionante, ¿verdad, hermanos? Y los que nunca han leído el libro poético Cantar de los Cantares, esa es nuestra tarea para esta semana. Léalo, por favor, todos y cada uno de ellos. Shalom, mis amados, hasta el día de mañana. Gracias por su compañía, gracias por compartir esta enseñanza, este video, y gracias también por sus mensajes y testimonios.
Hasta el día de mañana. Bendiciones. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir». Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.